hacemos todo. Volvemos a esto. Volvemos a esto, que es el tema del pago de la licencia. Sabemos que esto es una licencia paga. No sé, creo que había quedado claro este tema, ¿no? Estamos hablando de un periodo de licencia paga, en el cual, o durante el cual al trabajador se le debe abonar la remuneración actual que está percibiendo, pero también la futura. Quiere decir esto que los aumentos que se disponen de salarios durante el transcurso de la licencia también se le deben reconocer a este trabajador. Pero obviamente cuando estamos hablando del goce de una licencia que incapacita al trabajador a prestar servicios, de hecho hay, como consecuencia de esto, diversas prestaciones de tipo salariales que pueden no ser percibidas porque no hay una prestación efectiva del trabajo, como sucede, por ejemplo, con las remuneraciones variables, comisiones, horas extras, por ejemplo, ¿no? Que dependen de una prestación efectiva del trabajo. ¿Qué pasa con este tipo de remuneraciones variables que dependen de una prestación efectiva y no se da? Bueno, se utiliza un cálculo que es al cual se refiere la ley de contrato de trabajo cuando nosotros estudiamos vacaciones. Bueno, se utiliza justamente este tipo de cálculo que promedia las remuneraciones variables a elección del trabajador durante los últimos 6 meses o 12 meses a contar desde por año calendario, perdón, por año aniversario. Y en cuanto a las remuneraciones en especie, estas también deben ser valorizadas en dinero, ¿sí? Porque efectivamente no se dan si no hay una prestación efectiva del trabajo, y debe ser justamente como criterio general reconocido tanto el ingreso actual del trabajador como aquel ingreso futuro al cual tiene derecho a percibir, ¿no? Entonces, fundamentalmente y con relación a las remuneraciones de tipo variable, deben ser promediadas así como marca el artículo 155 en relación con el tema con el Instituto de las Vacaciones. ¿Cuál es la primera obligación cuando el trabajador, que tiene el trabajador cuando está enfermo? ¿Cuál es la primera obligación? Tiene que avisar, ¿no? El trabajador, artículo 209, desde el primer momento en que tenga posibilidad, desde el primer momento en que se puede avisar, tiene que avisar al empleador, ¿no? ¿Qué tiene que avisar? La ausencia, el motivo de la ausencia, ¿no? Es una enfermedad o un accidente de carácter inculpable, o puede ser también una enfermedad o accidente laboral. Estamos hablando acá de suspensiones por enfermedades inculpables. Pero, ¿qué se avisa? Justamente la ausencia, que no va a ir a trabajar, el motivo de la ausencia y qué pasa, qué faltaría además. El lugar donde está, ¿no? Si no dice el lugar donde está, ¿dónde se supone que está? En su domicilio. Esto es importante para que sepan ustedes qué relevancia tiene la actualización del domicilio real del trabajador en la empresa, ¿no? En los registros de la empresa. Porque el deber de avisar va a permitir el uso o la utilización por parte del empleador de una facultad que ahora vamos a ver a continuación. ¿Qué permite entonces al empleador que se avise de la ausencia? Permite conocer la ausencia, justamente, y disponer los recaudos que son necesarios para diagramar tareas, designar el reemplazo del trabajador y practicar, si quiere, lo que se llama control médico. Esos son aquello que permitiría justamente el conocimiento por el empleador de la ausencia del trabajador por la razón que dijimos recién, ¿no? Por la razón que obedece a la enfermedad o accidente de carácter inculpable. La forma del aviso no está determinada, ¿no? No está determinada porque puede preverse, en todo caso, una forma de avisar que consiste en un llamado telefónico. Puede llamarse por teléfono, puede ser el trabajador o puede ser un pariente del trabajador, un familiar del trabajador, o por telegrama. Normalmente o comúnmente se llama por teléfono a la empresa y se dice, bueno, no voy a ir a trabajar porque estoy enfermo, ¿no? No está determinada la forma de avisar. Ciertamente hay casos en los cuales conviene prever que esa forma de avisar pueda ser luego demostrada en juicio, si es que estamos hablando de alguna situación conflictiva entre el trabajador y el empleador que, en todo caso,
derive en una extinción del vínculo como consecuencia, puede ser de este tipo de situación o de otra, pero que esté discutida luego en un juicio laboral. Entonces, quizás la forma exacta o correcta para prever que esa ausencia o mejor dicho, ese aviso pueda ser demostrado luego en juicio pueda tener que ver con una comunicación de tipo telegráfica, pero la ley no establece, y la jurisprudencia tampoco determinó de que la forma sea sacramental, es decir, que existe una forma que deba ser utilizada para avisar al empleador de la ausencia del trabajador. Hay cierta discusión cuando en algún caso se ha dado un conocimiento directo de la dolencia por parte del empleador. Bueno, ¿no? Ese partido de fútbol que mencioné antes, bueno, también participaba el empleador. O quizás fue el empleador el que lesionó al trabajador. Bueno, acá hay un conocimiento directo de esa dolencia, ¿no? Y lo llevó al hospital, para colmo. Entonces, en este caso, bueno, hay un conocimiento de parte del empleador directo de la dolencia que incapacita al trabajador y no es necesario, en esos casos demostrado esto, que deba recurrirse a o que deba ser eficazmente avisada esa ausencia por parte del empleador. ¿Qué determina la falta de aviso de la ausencia por el trabajador por este tipo de causal? La pérdida del salario hasta que se efectúe el aviso. La pérdida del salario hasta que se efectúe el aviso. Es decir, el trabajador avisó después de 3 días que no concurriría a trabajar porque se accidentó durante el fin de semana. Entonces, la falta de aviso determina la pérdida del salario hasta que se efectúe concretamente el aviso, que puede ser efectuado tanto como por el trabajador como por un tercero, un familiar del trabajador o alguien allegado al trabajador, ¿no? El aviso... En el supuesto en el que no haya, digamos, por ejemplo, sea una persona del interior que no tiene, digamos, ningún familiar o alguien conocido cerca y, por ejemplo, se lastima el sábado a la noche y queda internado, tiene un accidente de tránsito, por ejemplo. Está muy bien la pregunta, porque esto va a propósito de lo que voy a mencionar a continuación. Que tiene que ver con el tema del aviso y la pérdida del salario hasta que se efectúe concretamente el aviso y correctamente el aviso, ¿no? Que el empleador tome conocimiento de esa ausencia por enfermedad. Acá la compañera está mencionando un ejemplo que bien vale para lo que viene a continuación, que es el tema de la certificación de que este trabajador está imposibilitado por razones de fuerza mayor de dar aviso a su empleador de la ausencia por justamente este tipo de situaciones. La ausencia dispone, ahora vamos con tu ejemplo y con la solución a tu planteo, ¿no? A tu duda. La ausencia determina que, lo dijimos antes, de que el empleador pueda hacer uso de la facultad de control. El empleador avisado de la ausencia por enfermedad dispone verificar justamente esa enfermedad. Dispone que se verifique, se constate la existencia de esa enfermedad. Esa constatación se tiene que realizar a través de un médico de la empresa. O puede ser un médico contratado por la empresa, ¿no? Que prestan estos servicios de control de enfermedades, ¿no? de ausencias. Pero no un empleado ni un enfermero, tiene que ser un médico, sea de la empresa o sea contratado por la empresa. Ese médico va a constatar, ¿qué cosa? La existencia del impedimento, ¿no? Esa enfermedad existe, y la probable duración del impedimento. Y es obligación de parte del trabajador someterse al control médico, ¿no? Hay una obligación por parte del trabajador de someterse a ese control médico que está disponiendo el empleador ante el aviso de la ausencia. Pero el trabajador no está obligado a seguir la terapéutica que le requiere el médico de la empresa, ni tampoco el médico de la empresa debe requerir al trabajador que presente estudios o exámenes complementarios para certificar justamente ese impedimento. No está obligado a esto, ni tampoco puede exigírsele al trabajador que presente estos estudios o exámenes complementarios. Este control está sujeto a criterios de prudencia o de razonabilidad, que sucederían, por ejemplo, si ese control médico se dispone en horarios que no son comunes ni normales, en horarios de reposo. No puede el médico de la empresa caer en el domicilio del trabajador a las 3 de la mañana, ¿no? Porque hay un criterio de prudencia y de razonabilidad que también prima en estos casos. Artículo 68 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces,
ese control se debe disponer con razonabilidad también, como sucede con las diferentes obligaciones por parte del empleador y facultades que tiene el empleador con respecto al contrato de trabajo. Si el empleador dispone Profe, no en ese verificar. caso, digamos, este control médico puede ser, digamos, considerado ese médico de empresa derivado en la ART, No digamos, entendí la última parte porque se cortó. digamos, tercerizando que si bien ese médico dependa de la empresa, digamos que lo disponga el empleador, vamos a decir, pero puede ser un tercerizado, no necesariamente tiene Sí, que... sí, sí, obviamente, Vale. claro, puede ser un servicio médico contratado por el empleador. Dudo que sea del RT, porque si no es un accidente de trabajo, el RT no va a intervenir. Ah, ¿Sí? ok, esa es la diferencia entonces. Claro, un médico, servicios médicos que existen, ¿no? Que prestan estos servicios a Sí, empresas. ¿Mm? ¿Qué ok. pasa si el empleador dispone no verificar ante el aviso del trabajador de que está enfermo? Si dispone no ejercer la facultad de control. Se considera que justificó la ausencia. ¿Puede exigir luego entonces, o en todo caso, puede exigir el empleador un certificado médico si no controló? No, no lo puede exigir. El certificado médico no existe como condición para justificar la ausencia. La ausencia, ¿sí? Ante un impedimento, la ausencia debe ser avisada por el trabajador. El trabajador con avisar de que está ausente por esta situación de enfermedad o accidente inculpable, ¿sí? Ya cumple con su obligación. Ahora existe una facultad de ejercer el control médico de parte del empleador, que puede ser ejercida o no. La diferencia está que si es ejercida debe disponerse según los recaudos que ya hemos visto. Pero si dispone no verificar, no puede luego pedir que se presente un certificado médico que constate la enfermedad, porque no ejerció esa facultad de control, que es la única facultad que tiene el empleador, no la de exigir un control médico. A diferencia de lo que disponía la ley de contrato de trabajo originalmente en el año 1974, que preveía la presentación del certificado médico en estos casos. ¿Para qué sirve el certificado médico en todo caso? Y acá estoy respondiendo a la pregunta que hacía la compañera recién, o que planteó el ejemplo que dio la compañera recién. Solo sería carga del trabajador la presentación de ese certificado médico cuando no avisa y quiere cobrar salarios. Cuando no avisa en tiempo oportuno y quiere cobrar salarios. Es decir, en el caso que dio la compañera, un accidentado en el interior del país que estaba internado en un hospital o en una clínica del interior del país y no tuvo a su alcance la posibilidad de dar aviso porque está con pérdida de conocimiento o está internado, ¿sí? Presentando un certificado médico que constate ese impedimento, el trabajador podrá exigir al empleador, que el empleador evaluará después, luego, si hace lugar a este tipo de pedido, ¿sí? El pago de salarios por los días que transcurrieron entre la obligación de presentarse a trabajar y el aviso oportuno. Pero el certificado médico no es obligación por parte del trabajador presentarlo, a diferencia de lo que disponía en su momento la ley de contrato original. Solo serviría en todo caso como carga para el trabajador cuando no avisa en tiempo oportuno y quiere cobrar los salarios que se devengaron hasta justamente el aviso efectivo, que no le corresponden en principio porque el aviso lo dio tarde, pero hay que ver qué circunstancia lo justificó. A eso vamos con el tema del certificado médico. Obviamente que pueden existir discrepancias, ¿no? No existe la obligación ante estas discrepancias, de someter esta discusión a una instancia administrativa que esté de alguna manera prevista. Sí hay una instancia administrativa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que funciona en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que voluntariamente las partes pueden someter este diferendo a las juntas médicas laborales que existen en ese organismo administrativo. Pero bien, puede suceder esta situación en que el empleador, el médico del empleador diga, bueno, ya tiene el alta, para mí ya está en condiciones de trabajar, y el médico del trabajador, el médico de su obra social, ¿no? Estamos hablando del médico particular del trabajador, dice que no, todavía tiene 10 días de reposo, por ejemplo, ¿no? Hay una situación de discrepancia. Sin embargo, no hay no hay ningún trámite, procedimiento obligatorio previsto en la ley de recurrir esto ante esta situación de discrepancia a una instancia de tipo administrativa. Pero sí hubo decisiones jurisprudenciales, obviamente. Estos conflictos se dieron y se dan habitualmente, ¿no? En que derivaron precisamente en situaciones de despido, de extinción del contrato de trabajo. ¿A quién creen ustedes que la jurisprudencia
en principio va a creerle. Al médico tratante. Trabajador. Al médico del trabajador, obviamente, porque está a cargo del tratamiento y es el que conoce el estado de salud y la aptitud que tiene el trabajador. Justamente mencionó dos fallos, ¿no? Frente a las discrepancias entre los criterios médicos referidos a la capacidad o incapacidad presentada por el trabajador y la ausencia de organismos oficiales donde se pueda dirimir la cuestión, es el empleador quien debe arbitrar, por encontrarse en mejores condiciones fácticas, una prudente solución para determinar la real situación del dependiente. Y otro fallo más concreto aún, no existe un método arbitral o jurisdiccional que resuelva las discrepancias entre el médico de cabecera del trabajador y el del control empresario. La ley 21.297 eliminó el sistema establecido en el texto original, porque esto estaba previsto en el texto original de la ley de contrato de trabajo, luego fue derogado. Por lo que, en principio, es razonable privilegiar la opinión del primero de ellos, el médico de cabecera del trabajador, que es el profesional a cargo del tratamiento y por esto el mejor conocedor del estado y aptitud del trabajador. Entonces hay que tener cuidado con esto, más cuando... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, cómo no. No me quedó claro, no sé si lo mencionó, el tema del control de la facultad que tiene el empleador de controlar la veracidad de los discursos, por así decir, del empleado diciendo que está enfermo y que se ausentó, todo eso. ¿Cuánto tiempo tiene el empleador para efectuar esa facultad? Obviamente que esto tiene que ser, el control médico tiene que ser efectuado de forma oportuna y contemporánea al aviso del trabajador, ¿no? Porque si bien la ley no prevé ningún plazo para que este control médico sea efectivamente ejercido, ¿sí? El aviso está dado, no hay ningún incumplimiento por parte del empleador, del trabajador, ¿sí? Y el control del artículo 210 dice que solamente ese control está obligado el trabajador, ¿no? Por el facultativo designado por el empleador. No hay ningún plazo, pero esto determina de que debe ser efectuado en un plazo prudente este control médico, ¿sí? Y no cuando quizás, a ver, puede que el ejemplo sea el siguiente, el control es ejercido al momento en que el trabajador dice que ya estaría estás en cámara. de trabajar. Sí. Estás en cámara, perdón. encendida. Gracias. Ahí estamos, ¿no? Por Creo ejemplo, en el caso de, se podrían utilizar los usos y costumbres, por ejemplo, depende de la enfermedad del empleado. Quizás, por ejemplo, si el empleado se ausenta por fiebre, se da como por obvio, por conocido, de que no puede el empleador controlar a los 14 días. O sea, tiene un plazo al día siguiente, como mucho. Puede controlarlo, digamos, si voy a iniciar el video de nuevo, ahí estamos. Puede controlar el vencimiento del plazo previsto, del plazo denunciado por el trabajador al empleador de convalecencia que le dio su médico personal. Puede ejercitar ese control para determinar, en todo caso, si el trabajador está en condiciones aptas de volver a trabajar. Lo puede ejercer ese control, pero ese control efectuado a los 10 días, ¿sí? Al vencimiento de esos 10 días de reposo, por ejemplo, ¿sí? No va a resolver, en este caso, si está justificado o no está justificada esta ausencia por el motivo que se invocó, por el motivo que se denunció. ¿Se entiende? El control médico tiene que ser ejercido en forma contemporánea al aviso que dio el trabajador. Si no hay ningún plazo estipulado, pero razonablemente este control médico debe ser ejercido más o menos prontamente a la denuncia por parte del trabajador de ese impedimento que determina su no prestación del débito laboral. Perfecto, ¿Puede el está empleador claro. puede el empleador luego verificar si a los 10 días que dura ese impedimento está en condiciones el trabajador de volver a prestar servicios? Sí, lo puede hacer también, pero ese control médico va a ser solamente relacionado con el alta del trabajador, ¿sí? Con la reincorporación del trabajador, pero no no tiene que ver con la justificación de la ausencia por el motivo de la enfermedad. Bien, en este caso estamos Profe, hablando una de consulta. Sí, Lo último, no molesta más. no es molesto, por ejemplo, una chica, no sé, tiene problemas de ciática, ¿no? Va al médico, le dicen, bueno, tenés reposo 72 horas. La avisa a la empresa donde trabaja
y la empresa Sí. decide tipo, mandarle igual el médico laboral. Obviamente, O sea, claro. ¿está bien? ¿Se su puede facultad. hacer eso? Es su facultad de ejercer el control médico. Sí, Ok, es su facultad, es la facultad del empleador. ¿Puede perfecto, ejercerlo? No. gracias. Si decide no ejercerlo, bueno, considera la ausencia justificada. Se considera que la ausencia fue justificada por el empleador. Gracias. La ley de contrato de trabajo también prevé el supuesto en el cual el trabajador es despedido durante el periodo de licencia por enfermedad. En este caso, el empleador tiene que pagarle los salarios que le debe al trabajador hasta la alta médica o el máximo, en todo caso, de la licencia previsto para el caso en particular. Y se entiende, ¿no? Esta situación. El trabajador durante el periodo de licencia por enfermedad es despedido por la razón que fuere. El empleador tiene que abonar los salarios hasta el alta o hasta el máximo de la licencia previsto, o sea que el despido obedeciera si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá abonar, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquella o la fecha de alta, según demostración que hubiese efectuado el trabajador. En ese ¿Qué caso pasa debe dar cuando...? razón, digamos, que el por qué el despido, o puede Bueno, ser cualquier injustificado. otra. No, injustificado, el despido injustificado. Ah, perfecto. Bueno, ¿y qué pasa con la enfermedad que subsiste, ¿no? Que perdura y la licencia finaliza? ¿Qué pasa con esa situación, con esa incapacidad que se prolonga más allá del periodo de la licencia de 3, 6 o 12 meses? Bueno, la suspensión del contrato de trabajo se extiende, y esto es lo que llamamos periodo de reserva de puesto, artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es de 1 año desde el vencimiento de la licencia paga, y durante el cual no hay obligación de pagar salarios por parte del empleador al trabajador. Bueno, la situación cambia ahora, entonces. El trabajador entra en un periodo que es bastante sensible para él porque no tiene derecho a percibir salarios, se le mantiene el puesto de trabajo al trabajador, si el empleo se conserva, pero es un periodo en el cual el trabajador no va a contar con ningún tipo de ingreso. Es un periodo difícil de afrontar por parte del trabajador. Bueno, y acá en estos casos, generalmente, no digo generalmente, bueno, pero en muchas situaciones se plantea lo opuesto a lo que vimos anteriormente. El trabajador que dice ahora que está en condiciones de volver a trabajar y el empleador dice que no, que aún está incapacitado para volver a trabajar. Y ahí se plantea la situación inversa que se dio anteriormente. Bueno, cuando existe este tipo de discrepancias, también se podría resolver en el sentido de que, bueno, la jurisprudencia da una prevalencia, una cierta prevalencia a lo que dictamine el médico del trabajador por sobre lo que determine el médico de la empresa. Pero bien, es un periodo en el cual se reserva el puesto al trabajador, se debe comunicar en todo caso el inicio del plazo, bueno, razones de buena fe aconsejarían, porque hay un cambio rotundo, una innovación importante de las condiciones contractuales, que tienen que ver con la falta de pago de salario. Entonces, razones de buena fe, ¿sí?, justifican el aviso por parte del empleador del inicio del plazo. ¿Qué deberes se suspenden? ¿Cuáles se mantienen? Bueno, los deberes de prestación se suspenden, esa la obligación de pagar un salario, de dar trabajo, de trabajar por parte del empleado, del trabajador, ya lo hemos visto anteriormente, pero fundamentalmente el deber de prestación de pagar el salario no existe más. Los deberes de conducta sí subsisten durante este periodo de reserva de puesto de 1 año, ¿no? Deber de fidelidad, de buena fe, mencionamos entre estos. La obra social se mantiene. Bueno, no hay aportes ni contribuciones a los organismos de la seguridad social, entre ellos las referidas a las obras sociales, pero se mantiene la obra social de acuerdo a lo que dice la Ley de Obras Sociales, artículo 10. Se mantiene en este periodo, que es cuando más lo necesita el trabajador, la obra social que justamente es a la que acude el trabajador para solucionar su problema de enfermedad. Las asignaciones familiares se pagan, bueno, no se abonan, salvo periodos fraccionados de licencia paga, si la licencia paga finalizó en un periodo que no coincide con el fin de mes, bueno, esa asignación familiar debe ser abonada en forma proporcional a esa fracción justamente trabajada.
Esto es porque no se alcanza el importe mínimo para percibir esta asignación familiar. También hay un importe mínimo con derecho digamos, que da derecho a percibir una asignación familiar. No solamente un importe máximo que excluye a ciertos trabajadores, sino también un importe mínimo que excluye también a trabajadores que no perciban ese importe mínimo, fijado y actualizado con el tiempo por el ANSES. ¿Qué sucede cuando se padece una nueva enfermedad? A ver, trabajador con periodo de licencia paga trabajador con licencia por enfermedad que entra en un periodo de reserva de puesto y que padece otra enfermedad que también lo incapacita. Obviamente ya está incapacitado de trabajar por esta enfermedad, pero esta otra también lo incapacitaría. Bueno, comienza lo que sería un plazo de licencia paga. Comenzaría un nuevo plazo de licencia paga, agotado el cual, si aún subsiste la incapacidad anterior, bueno, si aún subsiste esa incapacidad anterior, volverá al periodo de reserva de puestos, que se suma al anterior no utilizado. Si se reintegra al trabajo y vuelve a enfermar, se ha agotado el periodo de licencia paga, bueno, se reinicia el cómputo. Hay derecho a vacaciones, el contrato está suspendido por enfermedad, también se suspende por vacaciones. ¿Qué pasa cuando vence el año de reserva de puesto? Bueno, el contrato de trabajo no se extingue de forma automática. No es que fatalmente el contrato de trabajo se culmina. ¿Sí? Sigue, el contrato de trabajo se va a prolongar hasta que cualquiera de las partes decida extinguir el contrato de trabajo. Entonces, el contrato de trabajo va a seguir hasta que alguna de las partes decida la extinción del contrato de trabajo. Si la decide, cualquiera de las partes lo puede decir, normalmente quien decide es el empleador, no hay derecho alguno a indemnización por parte del trabajador. Transcurrido el año, pero tiene que transcurrir el año, ¿no?, de reserva de puesto, no hay derecho a indemnización por parte del trabajador si el empleador decide extinguir el vínculo luego del año de reserva de puesto. Si es anterior al año de reserva de puesto, la extinción debe ser sin causa, debe ser considerada como tal, porque el trabajador tiene, ¿sí?, su empleo todavía, se le reserva el puesto todavía, tiene que transcurrir el año para que el empleador pueda extinguir la relación por esta situación. Restablecido el trabajador puede exigir la reincorporación si, habiendo transcurrido el año y el trabajador está en condiciones de volver a trabajar, bueno, puede exigir, y siendo que el empleador todavía no extinguió el vínculo, no tomó esa decisión, puede exigir la reincorporación. Y esto estamos hablando, justamente, el alta del trabajador. Si el alta del trabajador una se da... pregunta. En el caso ¿Cómo no? de que él quiera reincorporarse, pero el empleador ya haya mandado un aviso de despido, pero no le llegó. Bueno, habrá que ver cuál, bueno, el aviso es recepticio, ¿sí? La comunicación es recepticia, tiene que haber entrado en la esfera de conocimiento del trabajador antes que la decisión que tomó el trabajador, ¿sí?, que es comunicada a su empleador. Si no le llegó por algún motivo, bueno, quien es responsable en todo caso del envío es el remitente. Habrá que ver en todo caso, o determinar en todo caso, si es que el trabajador rechazó esa comunicación sabiendo qué es lo que se le venía, y fue dirigida al domicilio correcto del trabajador, o en todo caso, bueno, la comunicación fue dirigida a un domicilio que no corresponde al del trabajador. Habrá que ver en una cuestión de hecho y de prueba qué comunicación llegó primero, efectivamente. ¿Bien? Bien. Bueno, con el alta, ¿qué pasa con el alta? Bueno, el artículo 212 establece diferentes supuestos con respecto al alta médica, al alta del trabajador, que está en condiciones ya de volver al empleo. Si está en condiciones ya de volver al empleo porque no tiene ningún tipo de incapacidad, bueno, el trabajador debe ser readmitido en las mismas condiciones anteriores, ¿no? En el mismo puesto de trabajo, en las mismas condiciones anteriores. Ahora, puede suceder que el trabajador, con motivo de esa enfermedad o accidente de carácter inculpable, padezca una incapacidad de tipo parcial. Una incapacidad de tipo parcial, pero de carácter permanente. Bueno, en estos casos estamos hablando de un carácter permanente que obedece justamente a que esa incapacidad se asentó. Ya no es transitoria, sino que ya se determina que el trabajador quedó incapacitado de manera permanente en forma parcial. El trabajador tiene que ser readmitido, ¿no? El trabajador tiene que ser readmitido y
cumplir tareas acordes a su incapacidad. Cumplir tareas acordes a su incapacidad. Es el empleador quien tiene que proporcionarle tareas acordes a la incapacidad del trabajador parcial de carácter permanente, sin disminución alguna de su salario. Puede ser en otro tipo de tareas, con otro tipo de categoría diferente a la que él venía detentando. La categoría va a ser la misma, la que tenía anteriormente, pero las tareas son las que van a cambiar, las que correspondan quizás a otro tipo de categoría que pueda el trabajador, ¿sí?, desempeñar, tarea que pueda el trabajador desempeñar eficazmente en la empresa. Entonces, el trabajador debe ser readmitido en tareas acordes a su incapacidad sin disminución alguna de su salario. Puede suceder de que el empleador no tenga tareas acordes a la incapacidad. En ese caso, opera un tipo de extinción del contrato de trabajo porque no puede proseguir ese contrato de trabajo con un derecho a una indemnización, ¿sí?, a favor del trabajador, que es de carácter reducida, que es la mitad del artículo 245, que es la mencionada del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la misma que se prevé para los casos de extinción del vínculo por falta de trabajo o fuerza mayor. Es decir, el trabajador no puede reintegrarse porque el empleador no tiene tareas acordes a su incapacidad. El contrato de trabajo no va a subsistir, no va a seguir. Hay una extinción que opera, ¿sí?, que es con derecho a una indemnización reducida, la mitad de la indemnización completa a favor del trabajador. Ahora bien, puede suceder lo siguiente también, que existan tareas acordes a la incapacidad, ¿sí?, del trabajador, pero el empleador no se las da. O no prueba luego, en juicio, de que no existieron nunca, porque en este caso, bueno, el despido ocurrió por no existir tareas acordes, pero el trabajador cuestiona esta medida y dice de que existían tareas acordes a su incapacidad. Bueno, el trabajador puede decidir, en este caso, el despido indirecto, con un derecho a una indemnización de tipo completo del artículo 245, si es que existen tareas acordes y el empleador no se las da. O en todo caso aquel reclamo que tiene o que quiere realizar el trabajador a nivel judicial, bueno, determine de que el empleador no demostró de que no tenía tareas acordes a esa incapacidad. Hay otra situación que se puede presentar, que es la de la incapacidad total, de carácter permanente, pero total. De esto ya hemos hablado algo cuando nos referimos al artículo 92 bis, cuando hablamos del periodo de prueba, ¿no?, del trabajador. Durante el periodo de prueba, el trabajador no tiene, si padece una incapacidad de tipo total y de carácter permanente, no tiene derecho a esta indemnización, que es aquella que se le debe al trabajador de tipo completa, artículo 245, si el trabajador no puede realizar las tareas que cumplía, ni ninguna otra para cualquier empleador, ¿no? Para cualquier empleador. No quiere decir esto de que el empleador deba darle tareas en otro trabajo diferente, sino que se sostiene este criterio de que el trabajador no puede realizar ningún tipo de tarea ni las que cumplía, ni ninguna otra. ¿Por qué? Porque padece una incapacidad mayor al 66% de la total obrera. No se exige un 100% de incapacidad. Porque este porcentaje, el de 66% de la total obrera, el legislador ya considera de que es una incapacidad de tipo total. Es un porcentaje que se estableció desde hace años ya para los afiliados al régimen de jubilaciones y pensiones que determinarían su derecho a una prestación previsional por invalidez. Es el mismo porcentaje. La renuncia o el despido posterior es irrelevante. ¿Qué quiere decir esto? Que la incapacidad absoluta debe ocurrir durante la vigencia del contrato, o haberse constatado que ocurrió durante la vigencia del contrato. El trabajador es despedido por agotamiento, por ejemplo, del periodo de licencias del periodo de reserva de puesto. Pero el trabajador dice e invoca de que él estaba ya incapacitado totalmente antes de la decisión del empleador. Bueno, la renuncia o el despido, que en este caso es el despido por vencimiento del periodo de reserva de puesto, es irrelevante. Y en todo caso, la incapacidad absoluta ocurrió durante la vigencia del contrato y es el trabajador quien tiene derecho entonces a esta indemnización del artículo 212, cuarto párrafo, en caso de padecer una incapacidad lamentablemente de tipo total y permanente. Es una indemnización en cabeza del empleador que no tiene absolutamente ninguna culpa en la causación de esta incapacidad, pero que el legislador consideró que debía poner en su cabeza este tipo de indemnizaciones.
Perdón, Sí. quedan 4 minutos y otra vez se apagó la cámara. Ah, perdón, se me apaga la cámara ahí. Bien, bueno, pasamos al otro Bueno, bloque, ¿sí? vamos. ¿Sí? Y Ahí vamos. terminamos con algunas menciones que tienen que ver con supuestos de suspensión vinculadas o decididas por el empleador. Y si tienen alguna pregunta que hacer con respecto a este tipo de suspensión, bueno, la hacemos también. Pasamos al otro bloque, Mariela. Sí.